¿Qué tal todos? Muy buenos días. Bueno, estamos iniciando un nuevo webinar del ciclo de webinars 2025 de Creighton School of Management. Mi nombre es Fernando Legrand, me acompaña Cintia Díaz, también de nuestro equipo en Creighton, y Andrea Benavides, que es nuestra expositora y miembro de nuestro faculty en esta oportunidad. Hoy vamos a, bueno, Andrea va a compartir sobre gestión de presupuestos y cómo apoyarse en esa herramienta financiera tan importante para poder tomar mejores decisiones. Yo previamente quería compartirles un poquito de nuestra escuela de management, que es una escuela de negocios para líderes que piensan diferente, basada en tres pilares fundamentales que son la tecnología, la sostenibilidad y el liderazgo, que los integramos en programas ejecutivos de alto impacto, ofreciendo también un enfoque sistémico, creando también grupos o cohortes selectas de alumnos, digamos, no buscamos, digamos, grandes grupos masivos en los programas, sino poder potenciar justamente los procesos de aprendizaje de forma personalizada y también así poder ayudarles a ustedes a lograr mayor impacto en su toma de decisión, ¿sí? Y también lo hacemos desde el pensamiento liminal, ¿no? Ese que se establece de alguna manera en las fronteras del conocimiento que nos ayuda a tener, digamos, presente que, bueno, hay otra forma de pensar los problemas o los retos a los cuales nos enfrentamos de manera cotidiana en nuestra gestión, ¿sí? Creighton es una escuela online, de todos modos fue instaurada en la ciudad de Tampa, en el oeste del estado de Florida, en los Estados Unidos. Nuestra modalidad en general son online, como decíamos, somos una escuela de management online, con sesiones sincrónicas, ¿sí? Eh, y también con sesiones asincrónicas, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, nos orientamos también a un público que necesita, digamos, maximizar cada minuto de su tiempo y más aún cuando lo hace para el aprendizaje. Nuestro público en general es de América Latina, también el público latino de los Estados Unidos y en una pequeña parte o en menor medida de la Europa hispanohablante, ¿sí? Y como decía, nuestros programas son ejecutivos, disruptivos, ¿sí? Pero fundamentalmente aplicados a la realidad de los negocios, ¿sí? Por eso todo nuestro faculty está también, digamos, orientado a brindar esa mirada desde la propia experiencia de los negocios, ya que son todos eh, profesionales que provienen del ámbito empresarial y algunos también académico, combinando ambas cuestiones, ¿no? Bueno, y para ya ir finalizando, comentarles que este webinar, que es cómo alinear el presupuesto con la estrategia, que va a estar compartiendo en minutos nomás Adriana con ustedes, es parte de nuestro ciclo de webinars 2025, ¿sí? Que son webinars abiertos, sin costo, y que, bueno, ya realizamos el primer webinar de Power BI, que en caso que les interese este tema, se lo perdieron, pueden ir a nuestro blog en nuestro sitio web, que es creighton.com, y bueno, y también invitarles a conocer nuestros otros tres webinars que vendrán para adelante, ¿sí? Sobre internacionalización de negocios latinos, en el caso de que quieran, eh, por ejemplo, vender sus productos o servicios en los Estados Unidos, el 9 de septiembre próximo, y en el mes de octubre vamos a tener un webinar sobre gestión de proyectos, ¿sí? Y otro sobre inteligencia artificial. Eh, Así que bueno, sin más, dejo aquí libre para darle la bienvenida a Andrea Marriaga. Bienvenida, Andrea. Ella es profesional colombiana del ámbito de las finanzas, trabaja mucho en proyectos
financieros con impacto social. Así que, bueno, todo tuyo para que puedas compartirnos tu saber. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Cintia, por este espacio. Buenos días a todos. Pues como lo dijo Fernando, pues mi nombre es Andrea Marriaga Benavides. Soy ingeniera financiera, cuento con un MBA y tengo una larga trayectoria en banca, en proyectos de impacto social, todo desde la mirada, desde las finanzas y los presupuestos. Y pues si quieres, empezamos. Bueno, pues como les decía Fernando, hoy lo que vamos a ver es un tema que es muy, muy, muy interesante y muy apasionante porque es llevar las finanzas a otra mirada, una mirada que realmente complementa la visión y la estrategia de la compañía. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es cuáles son los pasos, sí, espérate, vamos por partes. ¿Cuáles son los pasos que vamos a construir para poder tener una mirada un poco más de 360 grados para que nuestros presupuestos vayan muy en línea a nuestra estrategia? Un poco de mí, como les decía, soy Andrea Marriaga, docente del programa Presupuestar para Decidir y bajo mis conocimientos, como les decía, soy ingeniera financiera, cuento con un MBA, una larga trayectoria en banca en temas de finanzas, proyectos financieros y también proyectos de impacto social. He aprendido a conectar la estrategia con el presupuesto para que las decisiones que nosotros tomemos las hagamos de una forma efectiva. Y efectiva me refiero no solo al tema de la rentabilidad, sino efectiva al tema de los recursos en general, porque los recursos financieros, aunque son económicos, también se trasladan a un montón de cosas, a tiempos, a personas, a espacios, a horas, hombres, no es solo económico, entonces por eso la rentabilidad, aunque es un driver muy importante en nuestro sentir financiero, pues también va acompañado de otras cosas. Y siempre me ha gustado poder alinear como esas dos cosas, como los recursos, como las personas, como la estrategia, como todos vamos direccionados hacia un mismo lado. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos llevaremos hoy? Hoy nos llevaremos a entender por qué la mayoría de los presupuestos se quedan en el pasado y no impulsan la estrategia. Una metodología práctica de 6 pasos, que era lo que les comentaba al principio. Vamos a encontrar una serie de pasos, una serie de preguntas que nos debemos realizar para poder ir alineando esa estrategia. Un caso real, pues es un caso real ficticio, es un caso real inventado para que podamos ver en la práctica o cómo llevar a la práctica estos 6 pasos y herramientas para que nuestro próximo presupuesto sea una palanca estratégica y no un registro contable, que era un poco lo que les decía anterior. O sea, no es solo mirar el número, no solo mirar la rentabilidad, sino ver cómo estas dos cosas se pueden alinear y pueden generar muchísimo más valor para la compañía. Nuestra hoja de ruta es conectar conectar la estrategia del presupuesto, presupuesto como herramienta estratégica, claves para perdón, las claves para alinear los dos, la metodología del paso a paso, el caso práctico y vamos a hacer unas conclusiones. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que podamos ver cómo la visión y la misión de la compañía, los objetivos del plan estratégico, podemos alinearlos y llevarlos a los números. Cómo esto se puede traducir en rentabilidad, cómo se puede traducir en crecimiento, cómo se puede traducir en eficiencia. Este es nuestro reto el día de hoy. Y pues lo que hablábamos desde un principio, yo creo que voy a sonar un poco repetitiva en todo el webinar porque vamos a estar diciendo mucho de por qué los presupuestos van para un lado y la estrategia va para el otro lado. ¿Cómo conectar? Esto va a ser nuestro foco y voy a sonar un poco repetitiva, pero es importante tenerlo muy en claro que la estrategia realmente debe hablar el mismo, perdón, que el presupuesto debe hablar el mismo idioma de la estrategia y no al revés. No es que las finanzas y las cuentas de resultados de la compañía deban marcar la pauta, sino tiene que ser un complemento. Ahora, yo puedo tener una estrategia súper ambiciosa, pero si no es rentable, entonces pues no debería enfocarme en esa estrategia. Y ahí es donde empezamos a cambiar la estrategia alineada a los números. Pero si yo tengo una estrategia que es rentable, pues entonces mis decisiones en cuestión de números deben ir alineados y deben ir apalancando ese tipo de decisiones para que realmente lleguemos a un mismo lugar
y no empecemos a tener una visión que quiere conquistar el mundo y unos números que pues realmente no nos van a, no nos los van a permitir porque no tenemos ni los recursos, porque no tenemos las personas, porque no tenemos la tecnología. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a aunar para que pues realmente la rentabilidad de la empresa, porque las empresas son, o sea, las empresas están para generar valor económico, pues entonces pueda seguir adelante. Entonces, esto resumido es, la estrategia sin presupuesto es una visión sin recursos y el presupuesto sin estrategia son los números sin rumbo. Por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos coger estos dos mundos y alinearlos. Y realmente, pues los números son un resultado de la acción de la empresa. No es al revés. Los números no marcan la pauta de la empresa, sino todas las acciones de la empresa se van a ver reflejadas en ventas, se van a ver reflejadas en costos, se van a ver reflejadas en personal. Todas esas decisiones se ven impactadas, se ven reflejadas en el estado de resultados. Entonces, ¿yo cómo hago para que esa visión y esa lectura que yo hago de mis estados de resultados puedan apoyar y apalancar a todos esos objetivos estratégicos? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, Donde ya se nos vuelve ese presupuesto con esa mirada de 360 una herramienta estratégica. Un presupuesto alineado a la estrategia convierte cada peso en un paso hacia el objetivo. Si nosotros entendemos, integramos esta premisa, vamos a poder lograr que todas las decisiones que hagamos van a ser unos catalizadores y unas palancas para que nuestros objetivos corporativos se lleven al otro nivel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El presupuesto es mucho más que números, ¿sí? Es una hoja de ruta financiera donde nosotros podemos decir que hoy tenemos planteados unos objetivos, efectivamente tenemos unos recursos limitados, ¿sí? El dinero es finito, por lo tanto es limitado. En las empresas es finito, es mucho más finito porque tenemos muchos escenarios que abordar, pero tenemos pues pocos recursos para poder generar. Entonces, lo que nos tiene que permitir el presupuesto es que sea esa hoja de ruta que nos permita tomar las mejores decisiones, ¿sí? ¿En función de qué? En función de la estrategia, en función de la rentabilidad, en función de la eficiencia. Estos son como los tres drivers más importantes en mi concepto. ¿Qué nos ayuda? Pues nos permite priorizar inversiones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a definir dónde vamos a poner nuestros huevitos. ¿A qué le vamos a meter un poquito más de impulso? ¿A qué le vamos a dar un poco más de, eh, como a potenciarlo? ¿Por qué? Porque esa inversión que yo estoy haciendo, yo sé que me va a generar una rentabilidad. Si no es lo mismo invertir en la construcción de un edificio cuando pues yo puedo tener personas que estén remotos hoy en día, ¿sí? A invertir en maquinaria o en innovación para poder simplificar los procesos y poder terminar en menores tiempos. Entonces, ahí es donde uno empieza a priorizar esas inversiones y nos sirve como un instrumento de control y evaluación porque en la medida que yo voy generando esos recursos, llevándolos o sea, poniéndoles unos objetivos, y yo sé que mi objetivo es inversión para que los procesos sean mucho en tiempos menores, pues yo ya empiezo a segmentar, a, mm, como acotar ese objetivo y a poderlo mirar y con eso lo voy evaluando. Evaluando en función de qué. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de eficiencia. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy ahorrándome en que las personas estén generando? ¿Cuántas personas, cuánto tiempo esas personas en vez de estar pensando en lo operativo pueden pasar a la estrategia y empezamos a generar más clientes? O sea, al final se vuelve una herramienta que nos permite evaluar realmente cómo estoy utilizando mis recursos. Y vuelvo y digo, no son solo los recursos económicos, no solo el P por Q, sino también cómo vienen las personas, cómo vienen los procesos. Las eficiencias son mucho más amplias que llevarlos a la cuenta de resultados. Ahora bien, ¿todo eso se debe traducir en números? Sí. Anticipa riesgos, claro, porque cuando yo empiezo a detectar que si yo hago un buen control, hago una buena inversión de mis recursos, si hago un buen control de ellos, pues empiezo a identificar dónde sí y dónde no debo generar ese dinero. Porque, o sea, si este proyecto se me está ampliando más de lo que es, cuánto me está costando, entonces me da la capacidad de respuesta para decir.
tengo que parar este proyecto, tengo que dejar de invertir estos recursos o realmente este es un espacio de tiempo que es necesario y esto me va a generar una rentabilidad al final. Entonces empezamos a jugar un poco con las eficiencias, las rentabilidades y a quiénes vamos a llegar. Y pues evidentemente cuando todo eso lo podemos alinear a los objetivos corporativos, pues realmente nos da una palanca muy, muy importante, porque realmente pues en las empresas pasa, en algunas empresas pasa, no en todas, pero en algunas empresas pasa que cada departamento, hay una sola visión, hay una sola misión, pero cada departamento va por su lado. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues que no vamos para, o sea, que todo el mundo empieza a disparar y ahí hay ineficiencia de recursos, hay ineficiencia de rentabilidad, hay ineficiencia de esfuerzos, hay gente que se cansa porque pues también estamos hablando de burnout, de gente que trabaja, trabaja, trabaja sin ver nada que se pueda materializar y eso es muy frustrante. Entonces, lo que tenemos que lograr es que cada una de las cosas que nosotros invertimos, cada peso que invertimos en materias primas, cada peso que invertimos en inversión, cada peso que nosotros invertimos en las personas, el tiempo que las personas utilizan dentro del trabajo nos vale dinero, pues todo vaya a un mismo objetivo y todos estemos remando para el mismo lado, por eso se debe integrar. Por lo tanto, pues debe ser nuestro motor estratégico, porque es el que nos va a dar, como hablábamos al principio, es esa ruta financiera donde realmente nos permite ver hacia dónde estamos, hacia dónde vamos, pero también ver si esos esfuerzos hacia dónde vamos están siendo realmente eficientes, si nos están generando rentabilidades y con esto estamos logrando lo que queremos. Por eso, cuando el presupuesto sigue a la estrategia, las acciones dejan de ser gastos y se convierten en inversiones. Creo que esto resume muy bien el por qué es importante tener integrado el presupuesto con la estrategia. Porque realmente es que nosotros tenemos que ver que cada peso, como hablábamos ahorita, en inversión, en innovación, en las personas, todo esto no debe ser un gasto, sino debe ser una inversión y que las personas, si las tenemos bien enfocadas, si hay una buena directriz desde cada una de las áreas, pues realmente los esfuerzos que están haciendo es para llevar la compañía al otro nivel. Que si los gastos administrativos, pues son gastos, pero no son unos gastos menores porque al final son los bases para poder seguir andando. Entonces hay que empezar a mirar a ver y también qué de esos gastos administrativos realmente nos aportan y qué no, porque a veces tenemos muchos gastos que no nos están aportando y simplemente los estamos haciendo porque, pues porque venimos acostumbrados a ello. ¿Cuál es la fórmula para que el presupuesto y la estrategia trabajen juntos? Pues acá venimos con unos puntos súper, súper claves que para mí creo que tienen, no solo tienen todo el sentido, sino que simplifican mucho la toma de decisión. Porque pues cuando nosotros definimos prioridades claras y traducimos esos objetivos estratégicos en metas medibles y alcanzables, nos va a poder nos permite dimensionar. Y yo creo que acá esta es una palabra muy clave, es empezar a tener en cuenta cuál es la dimensión de nuestra inversión, cuál es la dimensión de cómo vamos a usar nuestros recursos. Cuando tenemos ya esos objetivos estratégicos en metas alcanzables y medibles, podemos asignar esos recursos con intención, porque esa dimensión que empezamos a adoptar nos permite decir, bueno, realmente esto vale o no vale la pena, realmente esto está aplicando a mi objetivo o no está aplicando a mi objetivo, porque realmente pues está el costo de oportunidad. Si yo no le estoy aportando a un objetivo estratégico, pues ese dinero pues se va a invertir, se va a gastar, perdón, se va a generar, va a tener alguna utilidad, pero pues no tiene un retorno porque no está aportando a lo que nosotros queremos. Entonces, por eso, esos recursos luego se deben medir y ajustar para poder empezar a ver el retorno de esa inversión, ¿sí? Yo ya tengo claras mis prioridades, ya sé cómo los voy a gastar o los voy a invertir, entonces ahora tengo que ver cuál es el retorno que tengo de ello y eso también me permite ir ajustando en el tiempo, porque si realmente esa inversión que yo estoy haciendo no me está generando los resultados que yo requiero, pues entonces tengo que empezar a cortar. Pero si me está generando esos resultados que son súper, súper importantes, entonces, pues en ese orden de ideas, pues yo ya puedo decir, puedo seguir invirtiendo, ¿sí?
Yo no dije nada y habíamos hablado con Fernando, pero por favor, si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento, le puede levantar la mano y lo vamos conversando porque yo sé que después las ideas y las preguntas se nos olvidan, entonces pues no hay problema si levantamos la mano y con el micrófono. Luego, pues de medir y ajustar, lo que hablábamos de, bueno, entonces yo ya puedo empezar a ver si estoy invirtiendo, si no estoy invirtiendo, si eso me está generando el retorno, los resultados que yo tenía más o menos planificados, pues ahí ya puedo empezar a corregir antes de tiempo o simplemente también, como decía al principio, a generar una mayor inversión. Y que es importante involucrar a todas las áreas para que comprendan cómo funciona o cómo afectan sus resultados dentro de la organización, que era un poco lo que hablábamos hace un poco de todas las personas aportan, ¿sí? Todos generamos un aporte y cada persona tiene un costo dentro de nuestra compañía. Entonces es importante que nosotros como empleados, como parte de una organización, entendamos hacia dónde vamos para que todas nuestras acciones realmente vayan muy enfocadas en función de esa inversión. Y por eso es muy importante que cada uno sepa que cada peso invertido tiene un valor. El valor de mi salario, el valor de los recursos que estoy haciendo, el valor de la campaña, el valor de la máquina, porque todo lo que nosotros estamos generando como parte de cada gasto que se hace, queremos que se vuelva algo importante, pues tenemos que generar esa cultura transversal de comunicación, de que todos sepamos cuál es nuestro propósito, cómo nos vamos a invertir los recursos y hacia dónde vamos. Ahora sí, pues les voy a contar una metodología que es muy sencilla y que nos permite como empezar a dimensionar y y a planificar hacia dónde vamos, ¿sí? Como a ponernos ese objetivo y a ver claramente hacia dónde queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero vamos a hacer un diagnóstico inicial, ¿sí? Que nos permita alinear ese presupuesto con la estrategia. ¿Sí? Que nos permita ver en dónde estamos, cómo somos, cuál es nuestro punto de partida. Vamos a definir unos objetivos estratégicos. Va a pasar rápidamente porque después vamos a verlo uno a uno. Después ver cómo son perdón, a definir los objetivos estratégicos. Vamos a traducir todo esto en metas financieras. Vamos a definir y asignar los recursos a cada uno de estos objetivos. Vamos a hacer una implementación controlada y vamos a monitorear y ajustar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el diagnóstico inicial? Es empezar a decir, pues si es una compañía que ya lleva unos años, entonces, y yo estoy haciendo un cambio de estrategia o estoy alineando mi estrategia al presupuesto a mi estrategia, tengo que empezar a mirar a ver qué es lo que tengo hoy en día, cuáles son los gastos que hoy estoy consumiendo, cuáles son los ingresos que hoy tengo, desde dónde me vienen estos ingresos, cuáles son las unidades de negocio que me están generando estos ingresos para empezar a mirar hacia dónde debería yo rentabilizar más, cortar más o invertir más, ¿sí? Definir objetivos claros, objetivos estratégicos. Esto se hace muy de la mano del plan estratégico de la empresa. Generalmente tenemos planes estratégicos a 3 a 5 años, donde decimos, en estos 3 años, en estos 5 años queremos convertirnos pues ya es una empresa madura, queremos convertirnos en la empresa referente del mercado. Ok, entonces desde ahí, ¿cuáles son los puntos que tiene que haber en esa referencia, en ser ese referente? ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer por cuota de mercado, si lo vas a hacer por rentabilidad, si lo vas a hacer por servicio, ¿cuáles son los puntos que tiene la estrategia como tal para llegar a su objetivo principal, que ahorita lo veremos en el caso real ficticio que traemos? Eh, y así, sí, con ello, pues yo tengo que empezar a mirar cómo asigno los recursos. Y pues, bueno, si yo lo que estoy haciendo es un cambio de mercado, o es que definitivo, o quiero empezar a centrarme en que mi producto estrella sea el número uno en el mercado. Ok, entonces, ¿el resto de productos los debo tener o no los debo tener? Y empezamos a mirar, a ver, entonces yo tendría que gastar de tanta materia prima en el resto de los productos o no. Por eso es que ahí es donde empezamos a definir con los objetivos estratégicos
los traducimos a metas financieras, que es cómo lo llevamos a eso en concreto. Ok, no, ya no tengo tres productos, pero pues realmente solo uno de ellos es súper rentable, entonces me voy a quedar con dos. Listo, sacamos un montón de costos del presupuesto, porque muchas veces los presupuestos se siguen haciendo históricamente, vamos construyendo, pero si ya no tengo un objetivo, ya no tengo uno, pues entonces, ¿cómo cojo todos esos otros recursos y los asigno a los productos que sí? Eh, no sé, mi estrategia es migrarme a atención al cliente por medios digitales. Entonces, pues, ¿cómo tengo que empezar a cortar esos gastos y esos gastos que tengo de personal, de los call centers, de los espacios, arrendamientos? Pues esos costos ya no me sirven. Entonces empezamos a sacarlos y empezamos a mirar a ver qué es lo que sí quiero y cuáles son la traducción en metas financieras de esos nuevos objetivos. Entonces, ¿cuántas personas quiero llegar? Pero lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Asignación de recursos es priorizar las inversiones según el impacto esperado, que es un poco de lo que hablábamos ahorita, es realmente si yo tengo $1.000 para invertir este año, pues esos 1.000, ¿realmente en qué los voy a invertir? En, si yo tengo una estrategia de cambio de atención al cliente a medios digitales, ¿los voy a invertir en locales o los voy a invertir en tecnología? ¿Sí? Pero pues a veces pues decimos, no, pues es que históricamente llevamos invirtiendo voy a decir cualquier cosa, esto no es una inversión, pero lo vamos a poner, en gasto, en el crecimiento de la fuerza de ventas ¿de qué? Del call center. Pero pues ya, históricamente eso funcionaba, tenías un gasto alto, pues ya esto tiene que parar, ahora vamos a cambiar las líneas. Entonces empiezas a hacer el ajuste de la resignación de los recursos. Implementación controlada, pues siempre esos objetivos que ya tenemos marcados, esa traducción a metas financieras, lo tenemos que estar siguiendo. Mi recomendación es que se haga trimestralmente. ¿Por qué trimestralmente? Que esto va un poco con el tema del el monitoreo y los ajustes. ¿Por qué trimestralmente? Porque pues las cuentas, las empresas medimos la rentabilidad en un año. Entonces, en un mes es muy poco tiempo para poder ver si una acción realmente se ha generado. 6 meses, pues ya llevas el medio año, 50% de tu presupuesto ejecutado. Entonces, no nos da tampoco tiempo de respuesta ni de recomponer. Mientras que en los primeros 3 meses, empiezas a mirarlo trimestralmente, puedes empezar a anticipar y a recalibrar cada una de las decisiones que se tienen y por eso, pues ahí, con ello, puedes lograr que cada paso invertido realmente esté impulsando el objetivo estratégico y no se nos vuelvan gastos operativos. Entonces, cuando podemos empezar a revisar y a calibrar y a recalibrar, ahí es cuando podemos ver que nuestros recursos se vuelven eficientes y rentables. Y para poderlo ver desde una forma mucho más práctica, traje este caso de estrategia verde SAS que tiene lo siguiente, es una empresa que producta, esto es un caso ficticio, entonces nos vamos a imaginar que Estrategia Verde fabrica productos de limpieza ecológicos y que en 2025 el equipo directivo definió un plan estratégico con tres objetivos principales. Entonces, pues ya sabemos, al hacer una fábrica, es una industria, productos de limpieza, es algo que, pues, de consumo masivo, ecológicos, que está muy alineado con los temas de sostenibilidad, para que nos hagamos una idea de qué tipo de empresa es y con eso, pues, podemos empezar a jugar y a tomar las decisiones. ¿Qué quiere hacer Estrategia Verde? Pues incrementar sus ventas en un 25% en el mercado nacional. Expandirse a un país vecino y reducir costos de producción en un 10% mediante innovación de procesos. Entonces, lo que hablábamos hace un minuto, el actual presupuesto está basado en gastos históricos, lo que no respalda estos nuevos objetivos estratégicos. ¿Por qué? Pues porque antes no había expansión, no estábamos en otro país vecino, por lo tanto yo no puedo tomar la historia para poder hacerlo. Reducir costos de producción un 10%, ahí podemos utilizar un poco de la información.
pero tenemos que tener en cuenta que la innovación de procesos pues llevará cosas adicionales, gastos nuevos, cosas que no tenemos contemplados y que no conocemos. Y el incremento de ventas en un 25% en el mercado nacional, pues acá sí podemos tener la referencia porque ya sabemos cuál es nuestro mercado. El desafío de estrategias verdes es, el punto de partida está basado en el pasado y no en la estrategia futura, porque tenemos dos objetivos que conllevan a temas nuevos. No reflejan los nuevos objetivos estratégicos. Las ventas, pues les decía un poco sí, pero la expansión y la reducción de costos por los temas de innovación, pues no lo tenemos tan claro hoy. O sea, con la historia, con los gastos históricos, no podemos hacer un diagnóstico en el punto de partida. Entonces, ¿qué puede pasar al no tener esa historia para poder revisar y para poder contrastar? Que los recursos estén mal asignados, entonces su impacto sea muy limitado. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una estrategia súper ambiciosa, porque crecer un 25% en ventas es un esfuerzo bastante fuerte. Ir a un nuevo mercado es también muy ambicioso porque es un lugar donde nosotros no conocemos, donde no sabemos cómo jugar, no estamos en nuestra cancha. Y la innovación, pues también vamos a entrar en un terreno desconocido. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que todo eso lo podamos alinear? ¿Cómo llevar todos nuestros números actuales y llevarlos a la realidad en el presupuesto? Entonces, el primer paso es, nosotros ya tenemos en cuenta que el 80% del presupuesto está basado en gastos históricos, administración, sueldos, logísticas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a revisar ventas. ¿Por qué? Porque pues no va a haber un presupuesto para marketing. Tenemos que volver a reasignarlo. No hay provisión para abrir en un nuevo país. Tenemos que empezar a mirar en qué líneas sí, en qué líneas no podemos sacar. Y pues la inversión en automatización y en tecnología es costosa y pues en este momento no hay inversión. Entonces, con este presupuesto actual, no se habla absolutamente nada con la estrategia. Por eso decimos acá, estamos invirtiendo en el pasado y no en el futuro. Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? A definir nuestros objetivos estratégicos. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Los vamos a hacer. A mí me gusta esta técnica, pero no se puede, o sea, no tiene que ser esta. Podemos utilizar miles de técnicas para reescribir, pero lo que sí tiene que pasar es que los tenemos que hacer medibles y con pasos definidos. Si no tenemos esas dos cosas claras, es muy difícil poder luego hacer las mediciones, es muy difícil saber si realmente estamos siendo rentables, si estamos siendo eficientes. Entonces, este creo que es uno de los métodos muchos más prácticos que podemos hacer y es el método SMART, que es generar cada uno de nuestros objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en ese tiempo definido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a decir, necesitamos incrementar las ventas un 25%. Entonces, fuerza comercial pueden ser hasta 10 vendedores en el 2025. Yo ya empiezo a acotar. No es que vamos a crecer ese 25% y vamos a doblar la fuerza de ventas. No. Máximo 10 vendedores. Digamos que esos 10 vendedores es un 10% más de nuestra fuerza comercial actual. Máximo el marketing de inversión para las ventas proyectadas puede ser hasta un 12% de la inversión digital. Y no puede superar el 15% del presupuesto local total. Entonces ahí yo ya lo que estoy empezando a hacer es a delimitar cómo voy a llegar a esos objetivos. Y eso es lo que nos va a permitir medir. Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo vamos a hacer la expansión? Decimos máximo un país. ¿Qué criterios vamos a trabajar? Pues que sean cercanos, que podamos tener acuerdos comerciales, que tengamos barreras de salida muy sencillas, empezar a mirar, pues que sean mercados en los que estamos hablando de un producto de consumo masivo. Entonces, digamos que no es tan complejo o sea, la barrera de consumo ni los conocimientos del producto van a ser tan complejos, pero pues empezar a mirar dónde realmente, en qué tamaño del país, cuál es el tamaño del mercado, cómo los vamos a funcionar.
desde nuestra visión financiera, ¿qué podemos ver? Pues podemos empezar a delimitar. No vamos a abrir un mercado y vamos a llenar en todas las ciudades, ¿no? Vamos a crear un proyecto piloto donde vamos a abrir una oficina y máximo 5 personas. Con esas 5 personas nosotros tenemos que tener la capacidad de poder empezar ese plan de expansión bajo los criterios que pues, tengan obviamente en la estrategia. ¿De dónde sale esto? Del CAPEX. Esto no sale de gastos, sino sale de la inversión. Todo viene de CAPEX. ¿Por qué? Porque es una expansión. ¿Qué más vamos a hacer? Decíamos que reducir costos de producción en un 10%. Entonces ahora vamos a bajar un poquito más ese objetivo y vamos a decir cómo. Pues vamos a hacer la automatización de la línea de producción, que necesitamos invertir inicialmente en tecnología y capacitación y necesitamos financiarnos. ¿Cómo vamos a hacer la financiación de esa automatización? Una parte podrá ser por CAPEX, si nos alcanza, ya veremos. Y otra parte es cómo vamos a hacer la eficiencia y reasignación de los rubros tradicionales. Como decíamos, pues en nuestro diagnóstico inicial, el 80% de los gastos están reflejados en temas que se venían haciendo. Entonces, como ya no se van a hacer ciertas cosas, eso lo podemos empezar a reasignar y generamos eficiencias. Ahora, vamos a traducir esto, todo esto que hablamos, vamos a traducir en metas financieras. Entonces, volvemos. Vamos a crecer en ventas en un 25% de facturación. Si nuestra facturación base es de 5 millones de dólares, entonces, cuánto tendríamos que hacer durante todo el 2025? 6,25 millones de dólares. Esto ya nos da una marca para poder empezar a medir. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? La inversión en marketing, que ya dijimos que es máximo el 12% de las ventas, entonces, ¿está siendo rentable o no está siendo rentable? Está siendo rentable si logramos los 6,25 millones. Si no, no estamos siendo rentables. Y yo puedo empezar a medirlo por trimestres de tal forma que puedo empezar a decir, estamos haciendo, qué está funcionando y qué no está funcionando. Obviamente no solo el número de la venta, hay muchas otras conversaciones y se pueden generar unos subindicadores en cuestión de cómo está funcionando la atracción de la fuerza de ventas, etcétera, pero eso abre otras conversaciones que nos sirven para seguir midiendo la estrategia. Lo importante es que no perdamos el foco. Y pues como decíamos, hacer ese avance, estar haciendo ese avance cada cuatrimestre. Expansión del país. Entonces, ya habíamos hablado que máximo una oficina. Entonces, bueno, ¿cuál es el costo máximo que yo voy a asumir, que mi presupuesto puede asumir? En este caso, pusimos en el ejemplo $500.000. El límite de la inversión es el 25% anual del presupuesto global de CAPEX, porque dijimos, esto es inversión, esto no va por gasto. Entonces, máximo, en este año máximo me puedo gastar $250.000, pero la oficina, el coste piloto, vale 500.000. Entonces, acá ya más adelante le explico cómo lo podemos hacer. Nosotros podemos fasear esto. Costos, y los costos, ¿cuál es nuestra meta? Disminuir costos, ¿no? Este es el mundo ideal que todos hablamos y es aumentemos las ventas y bajemos los costos. Es un caso hipotético, pero pues está muy en la vida real, ¿no? Siempre queremos mayor rentabilidad, más ventas, menos costos. Y acá, pues vamos a bajarlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esto tiene un tema de innovación. Y hacer innovación es una inversión que nos va a llevar a mucho, mucho tiempo. Esto no lo podemos hacer en un año. Por lo tanto, nuestra meta de ahorro son 200.000 dólares por año y tenemos una inversión inicial de hasta $300.000, ¿sí? ¿Qué esperamos? Que esa inversión de $300.000 se nos retorne en 3 años. ¿Y cómo se nos va a retornar? Vía el ahorro. ¿Por qué? Porque pues estoy dejando, o sea, estoy invirtiendo en tecnología, pero voy a dejar de gastar en otro tipo de cosas, en otro tipo de materias primas, en otro tipo de gastos que se me están generando. Y pues también voy a empezar. Y la innovación no solo nos disminuye gastos, sino además nos optimiza tiempos. Entonces, eso también nos va a permitir llegar un poco más, mucho más rápido, mucho más fácil
y vamos a poder tener más ventas. ¿Sí? De esa manera más o menos podemos hablar que efectivamente una reducción de costos sí se puede generar y podemos tener un aumento de ventas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar ahora los recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el presupuesto histórico, entonces vamos acá, acá tenemos una tablita donde vamos a ver cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta sobre lo que hablábamos del plan estratégico, cómo lo estábamos haciendo y cómo lo vamos a hacer ya luego de que estamos alineándonos a nuestra estrategia, nuestro plan estratégico. La distribución, decíamos que el 80% de los gastos estaban en administración, sueldos y logística. Ahora debemos coger todos esos gastos y reasignarlos a las nuevas prioridades. ¿Cuáles son las nuevas prioridades? Fuerza de ventas, marketing, la nueva oficina y todo lo que tiene que ver con la innovación. Ventas y marketing no tienen presupuesto, esto desde antes no existía, entonces ahora tenemos que coger y asignarle un presupuesto que ya dijimos que era máximo el 12% de las ventas. Esto pues es un costo variable, entonces sí lo podemos ir fondeando a través de cada una de las ventas que se va haciendo. La expansión no estaba contemplada, entonces ahora tenemos que crear un rubro dentro de nuestro presupuesto para ese nuevo país. ¿Lo podemos hacer con una cuenta de resultados aparte? Sí, lo podemos hacer por un centro de costos, también lo podemos hacer. Lo podemos ir asignando y simplemente ir teniendo en cuenta cuáles son los gastos, también lo podemos hacer. Y la innovación en procesos, pues no teníamos esa innovación, entonces ahora empezamos a hacer la revisión de esa asignación de CAPEX, que también lo habíamos hablado y le creamos un rubro que sea para automatización y otro para tecnología, para poder empezar a tener el control de ese presupuesto. Ahora, no solo asignamos recursos, sino tenemos que jugar un poco y orquestar toda, hacer Tetris con los números, ¿sí? Para poder ver hacia dónde vamos. Por eso la implementación es importante que la tengamos muy controlada. Entonces debemos tener muy claro cada uno de esos objetivos en qué tiempo se va a realizar. Entonces ya dijimos que la fuerza comercial pues no puede ser, no puede pasar de 6 meses. 6 meses igual yo creo que es un tiempo demasiado holgado, o sea, debería ser en 3 meses que nosotros tuviéramos esa contratación porque tenemos un 25% de ventas que realizar adicional, ¿sí? Y el piloto de la expansión sí puede ser unos 6 meses porque esto ya es una inversión a largo plazo, entonces nos tiene que dar un espacio para llegar, organizarnos y luego empezar a abrir mercado. Esto lleva mucho más tiempo, entonces la implementación y la parte inicial de la oficina piloto podría ser alrededor de 6 meses. Mediano plazo, entre 6 y 18, inversión y automatización en procesos. Esto llevará tiempo. Nosotros ya dijimos que el payback está en 3 años, por lo tanto, pues una parte será la inversión inicial, otra parte va a ser el desarrollo de cada uno de estos procesos de automatización y otra parte va a ser pues ya cómo vamos, además pues estos procesos de innovación no se pueden hacer como saco todo lo que estaba haciendo, sino tiene que ser en paralelo, ¿no? Vamos revisando. Entonces, el gasto normal alguna parte de ese gasto se va a tener que mantener y en esa misma medida yo voy empezando a probar. Y en la medida que va funcionando, pues ya los procesos se van saliendo y ahí es donde empiezo a tener el retorno de la inversión. Año y medio con un payback de 3 años, estamos perfectos. Largo plazo. En largo plazo, pues efectivamente la consolidación de un nuevo mercado, ¿sí? Y el retorno de esa inversión de esos 3 años que estábamos hablando. Un nuevo mercado nos lleva tiempo. O sea, el primer año estamos montándonos, llevando acá nuestras cositas, mirando a ver cómo nos adaptamos a la nueva dinámica, conociendo la cultura, conociendo nuestros clientes, conociendo nuestros empleados. Ya por ahí en el año 2 deberíamos empezar a tener los primeros resultados, por lo menos de inmersión al mercado, y más o menos de 3 a 5 años nosotros deberíamos estar viendo los resultados. ¿Qué es lo importante aquí? Más que lo más importante acá es entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las decisiones, pero también es empezar a medir. Porque pues
decimos, no, pues la contratación de fuerza, no, 3 meses no podríamos pasar, pero si estamos en 6 y no ha pasado, entonces realmente es que nos están generando los esfuerzos y acá pues podemos empezar ya como desde una mirada financiera, decir, ¿realmente vamos a seguir haciendo este esfuerzo o no lo vamos a hacer? Porque ese es un dinero que yo puedo utilizar en otras cosas, en vez de tenerlo guardado para unas personas, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar para qué son importantes los tiempos y tener esa implementación controlada. El monitoreo de ajustes va muy de la mano con lo que estábamos hablando ahorita y es, pues efectivamente ya dijimos que tenemos una expansión internacional, innovación en procesos del 25%. Entonces, ¿yo que empiezo a mirar? Ventas mensuales versus la meta, la meta proyectada. La contratación de, acá no está, pero la contratación de la fuerza de ventas, ¿en qué nivel va? La tasa de conversión de los leads, pues es un 12% en marketing, es una inversión importante, pues para una empresa de 5 millones, de ventas de 5 millones de dólares, es una inversión muy, muy importante. Entonces, realmente acá nos toca tener una mirada muy de fondo de si esta inversión se nos está generando en leads, si se nos están convirtiendo en ventas o no, porque pues aunque sí es necesario el marketing, pues si no hay ventas es una inversión que nos está generando. O sea, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo plata y podemos invertirla en otras cosas, porque si todo nos está llegando por mercado natural, ¿qué sentido tiene? Obviamente, pues sabemos que estamos en un mercado hoy en día que todo funciona muy por el marketing digital. Sin embargo, pues tenemos que tener unos indicadores que nos permitan medir y la conversión es pues la venta en firme. Y hay que ir mirando pues ese porcentaje de marketing, cuánto se nos está consumiendo de las ventas para ver cómo vamos planificados. Porque dijimos máximo un 12, pero pues qué tal que estemos logrando las metas con un 8, pues entonces vamos haciendo unas eficiencias. La inversión, la expansión internacional, el avance del piloto, pues bueno, abrir mirar a ver cómo va el avance de la apertura de la oficina, esto ya lo hablamos un poquito atrás, y empezar a hacer igual seguimientos mensuales, trimestrales de cuánto se ejecuta, pues el presupuesto se sigue mensual. Yo creo que los objetivos sí los debemos mirar trimestrales para poder reajustar, pero pues el presupuesto sí lo tenemos que estar revisando mensualmente para tener un control real de lo que estamos haciendo. Y mirar a ver, pues lo que hablábamos ahorita, si hemos adquirido nuevos clientes en ese mercado, pero pues esto lleva un tema de maduración, por eso es importante marcar el tiempo. La innovación de procesos de automatización es lo que hemos implementado versus lo planificado. Y acá, pues como hablábamos del paralelo, ¿no? Esto va a ir en paralelo, pero sí es importante no solo mirar los gastos que se están generando, sino empezar a definir como por hitos de cada uno de esos procesos de innovación que yo quiero optimizar en cada espacio, pues cómo se van a ir desarrollando y cuándo deben empezar a generar ese ahorro acumulado, porque ese ahorro acumulado es lo que nos va a dar el retorno de nuestra inversión para poder ver si podemos llegar a ese payback de los 3 años, ¿sí? La única forma de hacerlo es bajo la mirada de el control y la revisión. Si nosotros o sea, si nosotros no gestionamos un presupuesto bajo unos KPIs que nosotros podamos verlos y que nosotros podamos medir, pues realmente es un presupuesto que no tiene ningún tipo de gestión. Cada uno de esos objetivos se debe convertir en un KPI visible y que nos duela a todos para que realmente genere el valor que nosotros queremos generar y apoye y realmente se traslade en generar valor a cada una de nuestras empresas. Entonces, pues en conclusión, pues el presupuesto y la estrategia no deben ir de la mano, no deben ir separados, deben trabajar juntos, deben ir de la mano, porque si un presupuesto está en el papel, pues la estrategia también se queda en el papel. Es imposible poder llevar una estrategia adelante si no hay una inversión, si no hay unos recursos, si no hay un gasto y una visión dirigida, ¿sí? Es como cada peso, como hablábamos al principio, cada peso se debe volver una inversión y no un gasto. Pero eso solo se puede lograr si yo tengo muy claro que
las finanzas, que los números y la estrategia vayan de la mano para que no se nos vuelva como una cosa, una herramienta de papel, como dice acá. El presupuesto es una palanca estratégica cuando traduce objetivos en cifras, recursos, acciones y medibles. Yo pues no me voy a repetir porque es lo que he dicho prácticamente en toda la presentación. Y la asignación inteligente de los recursos prioriza impacto y no costumbre. Y esto es súper importante porque pues realmente lo hablábamos al principio, es mucho de lo que nosotros hacemos es como esto ya se venía haciendo y pues el presupuesto realmente lo que sacas tú es un dato que viene histórico, esto se venía haciendo, pasa, 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 pero pues no estamos revisando si realmente eso que se está haciendo, si tiene, si genera el valor y los recursos se están volviendo rentables o no, si son eficientes o no. Entonces se prioriza, terminamos haciendo cosas por costumbre, por costumbre. Y esto no solo pasa en un presupuesto, sino pasa en la empresa normal, pero es que todo lo que pasa en la empresa se vuelve número y se vuelve gasto o se vuelve ingreso. Entonces es muy importante estar revisando y hacer esa priorización de recursos periódicamente. Entonces, pues hemos terminado el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Ya diagnosticamos, ya redefinimos, cuantificamos, ejecutamos y llegamos a la conclusión de que cada peso invertido debe mover la estrategia hacia adelante y no sostener inercias de pasado. No sé si alguien tenga preguntas, si quieren conversar algo, si quieren que hagamos zoom en alguna otra, en algún punto. Ok. Muchas Bueno, gracias, Andrea. dime. Bueno, muchas gracias, muy interesante el webinar y bueno, sí, abrimos ahí espacio de preguntas para a ver si alguno de los colegas que se sumó por ahí le quedó alguna duda dando vuelta. Bueno, yo creo que no quedaron dudas, porque pues realmente Súper claro. estaba muy sencillo el tema. Y pues nada, todo esto pues para contarles que voy a estar dictando el curso online Presupuestar para Decidir, que precisamente habla mucho de cómo tomar estas decisiones presupuestales y financieras en función del valor de la empresa. ¿Sí? Vamos a tener 6 módulos en donde vamos a ver pues los presupuestos, cómo se hace un presupuesto base, cómo se construye un presupuesto, cómo alinearlo nuevamente a la estrategia, un poco de lo que hablamos acá, pero obviamente pues ya llevado a la vida real y a los estados financieros. Y bueno, poco más. No sé si quieran hacer alguna ampliación. Muy bien. Sí, ahí en el chat les compartí también el link para que puedan revisar el programa del curso que va a estar iniciando en las próximas semanas. También invitarles a que si quieren nos pueden seguir en LinkedIn. Ahí les dejé también el, el link para seguirnos por allí. Y también estamos en X y en Instagram como @CreightonSom. eh, para que bueno, también puedan estar al pendiente de nuestras novedades y distintos contenidos vinculados al management en general que compartimos a diario allí en nuestras redes. Pues un gusto, Fernando, un gusto, Cintia, y muchas gracias a todos los que asistieron.